En el siguiente video veremos la introducción a las salidas grupales. Para comenzar, es importante entender bien el manejo de las reservas individuales antes de entender el concepto de una salida grupal. Recomendamos tener visto los videos iniciales de la capacitación. Aptour permite agrupar distintas reservas que forman parte de una misma salida grupal. Este agrupamiento permite lo siguiente: listar los pasajeros de dicha salida, emitir un listado de manifiesto con los pasajeros, gestionar el rooming de los pasajeros en los hoteles donde se hospedarán, si la salida es en micro, ubicar a los pasajeros en una grilla de micro, ver e imprimir esta grilla de micro, conocer los saldos de las reservas pertenecientes al grupo, crear vouchers automáticamente para todas las reservas de la misma salida y el control de stock de habitaciones precompradas. Comenzaremos generando una salida. Para ello, el usuario deberá tener acceso a las tablas del sistema o el permiso específico para acceder a las salidas grupales. Nos dirigimos a tablas, salidas grupales, salidas. Aquí se podrá gestionar las salidas ya cargadas. Por ejemplo, en este caso tengo estas 4 opciones. Y también generar salidas nuevas. Presionamos la hoja en blanco para generar una nueva salida. Y completamos. Los datos más importantes a completar serán: título 1. Aquí completaremos con el nombre de la salida y una potencial breve descripción. Por ejemplo, luego iremos a las fechas. Fecha de salida será completada con la fecha y la hora del inicio de la salida. Si bien la hora no es un dato fundamental, será importante para luego poder usar la función automatizada de generación de vouchers. Este tipo de información es habitual en las salidas grupales. Datos que no son fundamentales para la carga per se de la salida, pero que potencialmente se necesitan para determinadas funciones. Completamos también la fecha y hora de regreso. El siguiente casillero es cupo máximo. Aquí completaremos con la cantidad máxima de pasajeros, si es que tuviera, que se puede cargar en la salida grupal. En la mayoría de las ventanas, donde luego se podrá seleccionar la salida, veremos esta información, descontando los pasajeros que ya estén cargados, para así saber cuántas plazas quedan disponibles en la salida. Estos serían los datos mínimos para la carga de una salida grupal. Ya podemos guardarla. Para guardar, como siempre, nos dirigimos al disquete y presionamos el botón. Una vez guardada la salida, actualizamos el listado con el botón y ya podremos ver la salida que acabamos de generar. Veremos ahora cómo agregar una reserva a una salida. Para ello hay dos opciones principales: ingresar una reserva ya existente a la salida o generar una reserva nueva y ya ingresarla en la salida. Esta segunda opción suele ser la más habitual. No obstante, comenzaremos con la más básica, que es ingresar una reserva que ya existe a una salida. Ingresamos a la reserva que corresponda y buscamos en el margen inferior el botón Salidas. Aquí podremos ver en la grilla de la derecha titulada Salidas disponibles todas las salidas vigentes a partir de la fecha en la que nos encontremos. Si queremos ver salidas con fecha antigua al día de hoy, presionamos el botón Salidas anteriores. Podemos ver que al presionarlo veo salidas del año 2020 y 2019.
También tenemos el casillero filtro, que nos permitirá buscar, cuando tengamos muchas salidas, determinada salida por su título. Por ejemplo, si escribo Cuba, podemos ver que arriba solo quedó la salida cuyo título tiene la palabra Cuba. Cerramos y volvemos a ingresar para continuar con nuestra salida de ejemplo. Como podemos ver, tenemos las columnas con la cantidad de lugares libres y ocupados. En nuestra salida de ejemplo, que hemos puesto cupo máximo 50, como aún no hay ninguna reserva asignada, podemos ver que contamos con absolutamente todos los lugares libres y no hay ninguno ocupado. Para ingresar esta reserva a la salida de Cataratas, simplemente hacemos doble clic en la línea de la salida y podemos ver que se traslada la salida a la grilla de la izquierda titulada Salida de esta reserva. De la misma manera, si necesitamos quitar una reserva de la salida, haciendo doble clic y confirmando su eliminación, ya hemos quitado esta reserva de la salida. Volveremos a colocar esta reserva en la salida para continuar con el ejemplo. Podemos ver que una vez que una reserva se encuentra en una salida, sobre el margen inferior ya nos avisará que la reserva se encuentra en determinada salida. Cargar una reserva en la salida de esta manera implica primero tener la reserva generada y luego asignarla a la salida, lo cual no suele ser lo habitual y no es la opción más rápida. Habitualmente quienes trabajan con salidas grupales suelen tener un volumen importante de este tipo de reservas, por lo que veremos ahora cómo agilizar estos procesos, principalmente abriendo una reserva nueva directamente en la salida. Para lo que veremos a continuación, el usuario deberá tener dos permisos específicos. Uno, que permita abrir la reserva y cargarlo directamente en la salida, y el segundo, con el acceso rápido en el menú principal al micro y al roaming de la salida. Si tenemos acceso, podemos asignarnos el permiso, si no deberemos pedirle a un usuario con acceso total. Desde configuración, permisos específicos, buscamos los permisos llamados roaming y micro, acceso rápido, y salidas reservas. Hecho esto, reiniciamos el sistema. Una vez el usuario tenga estos dos permisos, ya podrá ver en el menú principal las opciones de acceso rápido a roaming, stock y micro. También podrá abrir una reserva y asignarla directamente a una salida, como veremos a continuación. Vamos a Nueva Reserva, seleccionamos el cliente y nos abrirá la ventana de búsqueda de salida para que podamos seleccionar a qué salida asignar la futura reserva. Si el cliente es nuevo y nos encontramos en la ficha porque acabamos de generarla, también podremos acceder a esta opción presionando el botón Nueva Reserva. De cualquiera de las dos maneras, se nos abrirá la ventana de búsqueda de salida. Tener este permiso no nos obliga a seleccionar una salida. Si queremos realizar una reserva individual, simplemente presionamos salir y continuamos con una reserva estándar que no pertenece a ninguna salida. Si efectivamente queremos subir esta reserva a una salida, podemos seleccionarla en este paso. Podemos ver en las columnas de la derecha que ahora sí figuran 2 lugares ocupados y 48 libres. Esos 2 lugares corresponden a los 2 pasajeros que tiene la reserva que generamos al principio del video. Continuaremos el ejemplo seleccionando una salida. Y podemos ver que ya nos lleva a la ventana de carga de los nombres de los pasajeros. Esto significa que ya se encuentra la reserva guardada y asignada a la salida. Completamos con el nombre del pasajero. Y por último, la cantidad de pasajeros.
La cantidad de pasajeros es un dato importante, puesto que de este número se descuenta los lugares que va a tomar esta reserva del cupo máximo que contiene la salida. Si utilizamos esta opción, podemos ver que al generarse la reserva ya levanta datos de la salida que no tendremos que cargar manualmente, agilizando de esta manera el proceso. A continuación cargaré otra reserva a modo de ejemplo. Nueva reserva, selecciono el cliente, selecciono la salida, completo con los nombres de los pasajeros y completo la cantidad de pasajeros. Por último guardo y con apenas unos clics ya tenemos nuestra reserva generada y asignada a una salida.